Gracias por continuar con nosotros y ahora sí nos enlazamos como cada miércoles con nuestro colaborador Samuel Armando Cruz Trujillo, historiador y geopolítico. ¿Qué tal, Samuel? Muy buenos días, ¿nos escuchas? Muy buenas, Cecilia. Sí, los escucho bien. Un placer estar acá. Igual para nosotros, Samuel, pues platícanos qué tema vamos a abordar en esta ocasión. Siempre traes temas y cuestiones muy interesantes. ¿De qué hablaremos en esta ocasión, por favor? Pues hoy vamos a hablar de un tema que le atañe a todo el mundo, que son las 10 estrategias de la manipulación de las masas. ¿Qué son la manipulación de las masas? Mira, este es un decálogo publicado por el periodista francés Sylvain Timsit. Hay una confusión ahí de que piensa mucha gente que lo publicó o que lo sacó a la luz Noam Chomsky. No fue Noam Chomsky, fue este periodista Sylvain Timsit. Y son, como su nombre lo dice, 10 estrategias que le permiten a los organismos gubernamentales y a todos los que tienen esta intención de controlar a la gente, pues ejercer ese control. Por ejemplo, la primera te la leo, se llama la estrategia de la distracción y dice de la siguiente forma: el elemento primordial de control social es la estrategia de la distracción, que consiste en desviar la atención del público de los problemas importantes y de los cambios decididos por las élites políticas y económicas, mediante la técnica del diluvio de información y continuas distracciones. Es indispensable para impedir al público interesarse por los conocimientos esenciales en el área de la ciencia, la economía, la psicología, la neurobiología y la cibernética. Y todavía pone una cita muy interesante, Sylvain Timsit, que la saca de un documento muy interesante que ya después veremos si podemos hablar de él, que se llama Armas silenciosas para guerras tranquilas, publicado por los servicios secretos de Estados Unidos, en el cual dicen: mantener la atención del público distraída, lejos de los verdaderos problemas sociales, cautivada por temas sin importancia real, mantener al público ocupado, 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 y agrega: sin tiempo para pensar, de vuelta a la granja como los otros animales. Imagínate. Esa es la primera estrategia de manipulación. ¿Nos podrías poner algún ejemplo que casualmente se haya dado a lo largo de la historia o en tiempos recientes? Pues voy a poner uno muy mexicano, este nos va a doler a muchos. En el año 94, más o menos, cuando se suscita este terrible asesinato de del candidato, perdón, del PRI, Manlio Fabio Beltrones, que pues sale de pronto la noticia, todo el mundo sabía quién lo había mandado a asesinar, ¿no? Eran las redes oscuras del poder político en México. Pero ya en Estados Unidos habían tenido un antecedente, o habíamos tenido más bien todo el mundo un antecedente con el caso de John F. Kennedy, en el cual un supuesto asesino solitario dispara una bala, le llamaban la bala mágica, imagínate, que da como 11 vueltas y les pega 11 disparos, una sola bala, imagínense, a Connelly, al senador Connelly y a John F. Kennedy, ¿no? En México nosotros tuvimos una historia muy parecida, un supuesto asesino solitario, un fanático nacionalista, un llamado autoproclamado Guerrero Águila, asesina al candidato Manlio Fabio Luis Beltrones. Pero Donaldo ¿qué Colosio, ¿no? sucede? Perdón, Manlio Fabio Beltrones, estaba confundido. Perdón, Luis Donaldo Colosio. Ajá. ¿Qué sucede? Que a raíz de eso la gente se enardece, quería cortar cabezas, como lo decimos de una forma coloquial, pero de pronto, ¿qué sucedió, Cecilia? Que la gente se metió escondidas a sus casas. ¿Por qué? Porque nos salió chupacabras Sí, de es pronto. cierto. Todas las televisoras, ¿perdón? Sí, es cierto, ahora recuerdo. De hecho, cuando estaba viendo el tema que habías enviado, me acordé del chupacabras, pero no recordaba exactamente en qué época, en qué fecha se había dado a conocer esta noticia, que efectivamente todo el mundo, bueno, no queríamos salir de nuestras casas, y menos cuando eran en pueblos o en comunidades como rancherías. Sí, de hecho, la gente ya de pronto se le olvidó que le habían asesinado a Luis Donaldo Colosio, al candidato por excelencia que la gente necesitaba, y de pronto se escondió en sus casas asustada de que un bicho le chupara la sangre. Imagínate el nivel de conciencia intelectual en el que estábamos en México, porque todo el mundo nos asustó eso, y que el chupacabras bajara de una nave espacial o de lo que fuera y que nos despojara de la sangre, ¿no? Así es, Y de ahí viene la segunda, por ejemplo, la segunda estrategia de manipulación, que es crear problemas y después ofrecer soluciones, que este método también es llamado problema, reacción, solución,
y básicamente reza de que se crea un problema, una situación prevista para causar cierta reacción en el público a fin de que éste sea el mandante de las medidas que se desea hacer aceptar. Un ejemplo ya lo hemos visto en el caso de los ataques a las Torres Gemelas. El problema esencial que vimos en la televisión pues fue el ataque, las torres ardiendo, la gente que murió, y la reacción fue el enardecimiento de las masas en Estados Unidos que querían venganza contra aquellos que se habían atrevido a perpetrar tan atroz acto. La solución vino en forma de invasión, en forma de asesinato, en forma de despojo de pueblos en el Medio Oriente, la primavera árabe de la que ya hablábamos, y ese es un ejemplo clarísimo de lo que es la segunda estrategia de crear problemas y después ofrecer soluciones, Cecilia. ¿Cuál es la siguiente estrategia después de esta de crear problemas? La tercera estrategia es la estrategia de la gradualidad. ¿Qué significa esto? Como lo dice su nombre, ¿no? Que para hacer que se acepte una medida inaceptable basta irla aplicando gradualmente, a cuentagotas, por años incluso consecutivos. Nosotros en México, una vez más, tenemos un ejemplo clarísimo con el gasolinazo. Cómo día tras día nos iban poniendo nos iban subiendo el precio de la gasolina 10 centavos, 10 centavos, todos los días absolutamente, de tal forma que no se sintiera el golpe tan fuerte y de pronto ya teníamos a más de 20 pesos el litro de gasolina, ¿no? Efectivamente, Samuel, y también lo vemos con otros servicios como la luz y demás. ¿Podría aplicar también, por ejemplo, con el tema de la pandemia del coronavirus, esta estrategia de la gradualidad? Por supuesto, de hecho, por eso traigo este tema para acá, porque al final de cuentas estas 10 estrategias se aplican también para el tema de la pandemia a nivel global, cómo nos han metido poquito a poquito, como la ventana de Overton, ¿no? Cómo poco a poco nos van metiendo las ideas y de pronto nos dan un golpe muy fuerte, ¿no? En el caso de, otra vez, nosotros los mexicanos, con el problema del H1N1, de cómo se crea este ensayo de lo que era la pandemia que hoy estamos viendo y de pronto, fíjate que en el 2010 ya traer este tema, se había publicado un informe por la Fundación Rockefeller en el cual ponían todo el escenario de lo que hoy está sucediendo exactamente, el cierre de escuelas, el cierre de países, el cierre de absolutamente todo, y ellos se imaginaban que iba a surgir un coronavirus ya en el 2010, que iba a surgir no en China, sino en Brasil, pero curiosamente te adelanto esto, que el único país que para los Rockefeller, para la Fundación Rockefeller salía fortalecido era China, por su modelo de represión contra la gente. Pues qué visionarios en esa época. Avancemos con las estrategias de manipulación después de la gradualidad. ¿Qué sigue? Viene la cuarta estrategia que se llama la estrategia de diferir y reza de la siguiente forma: otra manera de hacer aceptar una decisión impopular es la de presentarla como dolorosa y necesaria, obteniendo la aceptación pública en el momento para una aplicación futura. Es más fácil aceptar un sacrificio futuro que un sacrificio inmediato. Y obviamente esto, yo supongo que a la gente le está recordando los clásicos recortes de presupuestos. Hoy en la propia pandemia, ya que ponías el ejemplo, ya se nos venía advirtiendo de varios sacrificios que teníamos que hacer a nuestra propia libertad. Los ciudadanos hemos tenido que ceder muchas libertades de una forma en la que solamente se había visto durante los ataques a las Torres Gemelas. Si te fijas, los aeropuertos funcionaron totalmente diferente, reglas, casi tenías que llegar desnudo para poder acceder al puente que te llevaba a abordar tu avión, y hoy en día todo eso se ha llevado a nivel mundial, Cecilia, todas esas restricciones y esa vigilancia masiva de la que hablábamos la semana pasada. Así es, ya la mayoría de los seres humanos nos hemos acostumbrado, lo vemos pues relativamente normal. ¿Cuál sería la quinta estrategia, Samuel? La quinta estrategia se llama dirigirse al público como criaturas de poca edad y reza de la siguiente forma: la mayoría de la publicidad dirigida al gran público, a las masas, utiliza discurso, argumentos, personajes y una entonación particularmente infantilizantes, muchas veces próximos a la debilidad mental, como si el espectador fuera una criatura de poca edad o un deficiente mental, dice. ¿Por qué se hace esto, Cecilia? Porque si uno se dirige a una persona
como si ella tuviese una edad de 12 años, por ejemplo. Entonces, a razón de la sugestionabilidad, esa persona va a tender a darnos una respuesta o a bajar automáticamente su nivel intelectual y a darnos una respuesta a nivel infantil. Entonces, por eso se hace esto. De hecho, esto también es una técnica que se encuentra en este documento Armas silenciosas para guerras tranquilas. Samuel, Y ahí regresamos al ejemplo. no vamos a tener ¿Perdón? oportunidad de abordar todas las 10 estrategias de manipulación. Sin embargo, es muy importante señalar para qué sirven y quién es el público objetivo. La mayoría de las personas, cómo surgen estas estrategias de manera muy rápida, porque pues bueno, lo podemos abordar en la siguiente colaboración el próximo miércoles. Van directamente hacia el dominio de las masas, Cecilia, y no solamente por parte de los países que están gobernados por derechas, sino por los de izquierda también, porque al final de cuentas son dos caras de una sola moneda, están en el poder, y a ellos no les interesa si la gente vive o no bien, les interesa solamente arraigarse en el poder, porque ahora que vivo en Bolivia, yo lo he visto directamente con el régimen socialista del MAS, ¿no? Y de la figura principal de Evo Morales. Perfecto, Samuel. Muchísimas gracias. Pues continuaremos con este tema el próximo miércoles. Te mandamos un abrazo. Igualmente, hasta luego. Muchísimas gracias a nuestro colaborador Samuel Armando Cruz Trujillo con este tema tan interesante.